No esperaba que contestaras. No te juzgo. Yo tampoco lo hubiera hecho. Pero ¿por qué actúas como si yo fuera el único al que culpar? Claro, no vi cuando nadie estuvo a tu lado o cuando todo aquel que quería se fue. Pero tú tampoco estuviste cuando más te necesité. En algún momento fuimos tan ingenuos para no creer en un final. Aquella noche que dijiste que no volverías, eso ya lo sabía. Sabía que me moría, sabía que te perdía. Sabías que te quería. ¿Qué cambió desde ese día que me dijiste que querías escapar? Donde nadie te conociera, donde no tuvieras que fingir ser alguien. Ahí donde usaras tu vestido favorito todos los días. Ahí donde la tierra acaba y empieza el mar. Pudimos descansar nuestra cabeza en el bosque o en la arena, me da igual. Me motivaste al decir que estarías conmigo. Y si escuchas esto, ya me habré ido. Hola, soy Corazona. Te doy la bienvenida a este quinto episodio y último episodio de la primera temporada de Radio Corazona. Este ha sido el episodio más difícil de hacer, desde definir el título, cómo marcar el eje. Este es un episodio delicado, donde hablaremos de discriminación, marginación y sentirse aislado o como que nunca encajas. Es algo que yo viví muchas veces durante mi estancia en espacios escolares, sentir que no encajaba o que directamente me rechazaban. Siempre fui la rara y lo abracé tanto que aunque mucho tiempo lo consideré mi identidad, hoy veo que ser rara nunca tuvo que ser mi identidad. Quiero inaugurar este episodio con un poema de mi autoría, porque fue ahí, entre flores y maleza, donde aprendí que incluso las flores que crecen fuera del jardín también florecen. Flor de campo. Mi tribu son y siempre fueron los raros. En el rincón encontré mi hogar y en las disidencias mi familia. Nunca quise ser normal. Normal anulaba mi esencia. Normal derrotaba mi espíritu. Pertenezco a lo silvestre. No soy rosa de Castilla. Siempre fui flor de campo. La belleza no vive solamente en la hegemonía. La belleza está presente también en las flores de campo. Pasemos a una canción que me agrada mucho. When I forgot you, you came to mind. Every trouble back in your eyes, and it's a cyclical, so why even try? Why even try to change? Yourself way more than I am. Being friends was in the palm of my hand, but I let it fall and break, so why even try? Why even try to mend? The feelings burst and then they fall till later on. We walk it back and patch things up, on and on. The feelings burst and then they fall till later on. We walk it back and patch things up. Soon it will all disappear. Maybe I won't miss your voice in my ear, but I can't go back now, so why even try? Why even try to hear?
We walk it back and patch things up. When I forgot you, you came to mind. Every trouble back in your eyes, and I can't go back now, so why even try? You can't go back now, so why even try? No, we can't go back now, so why even try? Why even try to change? Esta canción, aunque habla de un desamor, a mí me refleja mucho el por qué esforzarse, por qué intentar. Como una persona que siempre me sentía apartada, llegué a un punto donde me rendí y dejé de tratar. A continuación viene un cuento interesante, espero que sea de su agrado. Impostor, con Isaac Vizcarra. Te acompaña Radio Corazona. Impostor. Hoy me encontré con el villano más grande del mundo. Peleamos sin piedad hasta la muerte. Me sentía tan harto de él que disfruté cómo poco a poco se iba despedazando. No mentiré, fue violento. Casi pierdo mi propia vida en esta lucha, pero ¿cuánto más iba a soportar? Igual, perder la vida sería perder algo que nunca tuve. No me arrepiento, no me importa ser un sádico, no me importa nada más. Hoy alguien murió y yo no siento más que gozo. ¿Qué voy a sentir después de lo que hizo? Después de tantos años de martirio, de tanta humillación, de tanto odio arrojado sin piedad directo hacia mi sistema. ¿Alguna vez te has sentido así? Violentado, abusado, golpeado. Entonces entenderás el porqué. Hubo momentos horribles, mutilaciones que vivió mi cuerpo. Me dejó para ser usado por quien quisiera. Me abandonó cuando más indefenso me sentía. Y aún después de las largas noches de tortura, drogas y una sexualidad enferma, siempre, al amanecer, lo tenía de nuevo ahí, a un lado, culpándome, diciéndome en la cara que era lo que merecía, que eso me sucedía solo por ser quien soy, o solo por ser algo. Les pregunto de nuevo, ¿qué habrían hecho ustedes? Fue por eso que en el primer momento no dudé. Me arrojé sobre él, le grité todo lo que nunca había gritado, lo miraba a los ojos atacando desenfrenado. Viviendo en una crisis maniática, tomé un arma filosa, preparada justo para esta ocasión, y poco a poco fui cortando su piel, un trozo por cada humillación, un trozo por cada vez que él decía que no podía, un trozo por cada duda que sembró en mí. La sangre corría a borbotones, y yo me bañaba en ella, me impregnaba de él, buscando que así, como en algún momento fue más fuerte que yo, mi piel lo absorbiera, para ser aún más fuerte que él. ¿Podría ser más? Mordí su carne suave, la tragué, sabiendo que sería enjuiciado por este horrible acto. Pero no me importa, yo ya no podía más, quería tragarlo y que mi mismo organismo se encargara de desintegrarlo poco a poco, que el mismo ácido de mi estómago lo digiriera, transmutara lo que me pudiera servir y después, junto a mi demás mierda, desecharon el desagüe de esta enorme ciudad. Lo corté en pedazos, uno por uno, hasta que llegué a su cara. Miré sus ojos, ahora sin poder, ahora indefenso, ahora sí, sin nada más que decirme. Lo miré y lo besé. Después de todo lo amaba, no conocía nada más que él. Me protegió de los peligros de un mundo ficticio que antes sí fueron reales. Lo besé con ternura, pero sin olvidar lo sucedido. Mordí su boca, la cerré para siempre, la arranqué y después la tragué. «No podrás decir nada más», le dije mientras limpiaba la sangre de la comisura de mis labios. Miré sus ojos cafés, seguían fijos en mí,
estaban congelados, pero por alguna extraña razón, sus ojos sonreían. Él sabía que esto tenía que pasar. Él sabía que llegaríamos hasta este punto. Y como el eterno observador silencioso que fue, hoy simplemente dejó de mirar, aceptando su pasado, su presente y su futuro inexistente. ¿Qué? ¿Ahora yo soy un monstruo? Yo no creo eso. Yo no quería que esto pasara, pero siempre tiene que pasar, en algún momento u otro. Que si pensé en huir, claro, 1 y 1000 noches más, empezar en otro lugar, ser otra persona, huir, solo huir, salir corriendo a donde fuera, tomar bus, tren, avión, 1000 kilómetros de distancia, pero ¿qué iba a hacer de diferencia? No me iba a dejar usurpar mi identidad, maldito impostor. No. Prefiero que alguien muera. Y aunque teníamos las mismas posibilidades, la misma fuerza, la misma inteligencia, la misma forma de andar, las mismas manos, las mismas piernas, las mismas bocas, las mismas palabras, los mismos ojos, casi. Hasta parecíamos el mismo. Pero ese no era yo. ¿O sí? Ya no importa. Yo gané. Y él no volverá a tenerme otra vez bajo su yugo. O tal vez sí, pero esta vez ya no será tan fácil. Tuve la oportunidad de escuchar a Jorge en vivo en Ortográfica y me enamoré de su cuento. Sentí que necesitaba un espacio acá y me siento muy agradecida de que haya aceptado participar. Ahora una canción con un ritmo interesante. Esta canción es gracias a las recomendaciones musicales de Bro, a.k.a. @labralería. Me levanté y no está. Eso me pone triste. Discutimos y no hablamos más. Ya no hay nada que decirte. Y sería lo normal seguir, cada uno por su lado. Pero siempre algo me dice que volvamos a intentarlo. Y me estoy acostumbrando a bailar llorando. Es una pena que cuando estás lejos todo me duela y no pasa el tiempo. Y es una condena que cuando te tengo aún más me duela porque no nos entendemos. Es una pena. Sigo sin saber cómo podemos hacerlo pa' que no suframos ninguno de los dos. Hay algo que me dice que es mejor dejarlo, pero me hago el sordo para qué mentir. Aún te echo de menos aunque estés aquí. Ya sé que esto no puede seguir así. Sería mucho más fácil dejar de sentir, pero siento que es una pena que cuando estás lejos todo me duela y no pasa el tiempo. Y es una condena que cuando te tengo aún más me duela porque no nos entendemos. Es una pena que cuando estás lejos todo me duela.
quiero seguir con otra canción. Es una de las nuevas canciones de Depresión Sonora. Con ustedes, ¿cómo será vivir en el campo? Sintonizando Radio Corazona. ¿Acaso queréis matarme tan joven? Mono tonto, perdí la llave. ¿Cómo será vivir en el campo? No tengo ambición, ya no soy nadie. No tengo ambición, ya no soy nadie. Nunca salté al agua de golpe. Hay alguien dentro gritando mi nombre. Llevas unos días bastante raros. Me digo a mí mismo, no es tan importante. No es tan importante. Ha llegado el momento. Le he quitado el polvo a mi coche viejo. Coge al perro y dinero. El lugar al que vamos está muy lejos. Seguí tu consejo, abuelo. Cabeza alta por encima del resto y me digo, al final pasará tranquilo, pasará de verdad. Sota, caballo y gallo. Quiero bañarme vestido, volver al barrio, ver a mi madre, hablar más despacio. Todo era posible, no era tan serio. Todo era posible, no era tan serio. Ha llegado el momento. Dime que sigo siendo bueno, que no hay un camino correcto, que no estoy perdido, que sigo durmiendo. Que no estoy perdido, que sigo durmiendo. Ha llegado el momento. Le he quitado el polvo a mi coche viejo. Coge al perro y dinero. El lugar al que vamos está muy lejos. Seguí tu consejo, abuelo. Cabeza alta por encima del resto y me digo, al final pasará tranquilo, pasará de verdad. No tengo nada, no quiero nada. ¿De qué me sirve ser otra rata? Mantén la calma, es una trampa. ¿De qué te sirve vender tu alma? ¿De qué me sirve ser otra rata? A continuación, tuvimos la oportunidad de charlar con Corina, una lingüista que conocimos en Ortográfica y que mientras charlábamos con ella decidimos que esta conversación era muy necesaria. Hola, hoy estamos en Radio Corazona con Corina y Corina es lingüista y ella nos va a ofrecer una perspectiva respecto al lenguaje. Digo, y Corina, ¿qué es el lenguaje? ¿Cómo funciona el lenguaje? A mí siempre me gusta hacer mucho la distinción directa entre lo que es el lenguaje y la lengua, porque hay como mucha interferencia entre esos términos. Usualmente las personas lo usan como algo o un concepto que es intercambiable, pero en realidad el lenguaje se refiere a esta capacidad intrínseca, natural que tenemos los humanos es como una herramienta, un medio para a través de él poder desarrollar una lengua. Una lengua que es un sistema de códigos compartido de una comunidad en específica que les permite comunicarse, o sea, lo que ya conocemos como lenguas naturales, el español, el inglés, el francés y todas las demás. Entonces, sí, esa fue una muy buena pregunta, de verdad, porque es que usualmente la gente los confunde y digo, entiendo por qué no se nos enseña realmente que una cosa es lo que te permite llegar o tener la otra. Entonces, muchas veces, el término lenguaje también se utiliza, por ejemplo, para describir a otros tipos de herramientas como el lenguaje informático, el lenguaje matemático, el lenguaje filosófico, el lenguaje poético, el lenguaje... Porque no son lenguas en sí, no es algo que se comparta como tal,
pero es una herramienta que te permite comunicarte, es una herramienta que te permite transmitir cierta información y que es entendible por X o Y persona. Entonces, dicho eso, el lenguaje nos permite estar conectados, pero también tiene muchas limitantes. Por eso existe el arte, por eso es muy bueno que tengamos otros medios de representación de todo lo que los humanos tenemos dentro, porque al final de cuentas la lengua y el lenguaje sí se quedan muy cortos para poder plasmar como de forma precisa o concisa todo lo que tenemos. Entonces, el... Claro, porque, perdón que te... eso era lo que te iba a comentar ahora. Yo he sentido y experimentado mediante el proyecto de Radio Corazón que hay veces que el lenguaje se nos queda corto. O sea, no importa cuántas veces trate de explicar lo que siento que no, aún las palabras o incluso las imágenes no siempre me van a ser suficientes para transmitirle a la otra persona tal cual como me siento. ¿Tú qué nos puedes decir de eso respecto pues, a tu posición de ser lingüista? Desde mi posición como lingüista, y es que pues tengo los dos puntos de vista, del artista y del lingüista. Y desde el lingüista es muy interesante explorar cómo los humanos vamos, porque la lengua se va moviendo junto con la persona. O sea, las sociedades van avanzando y la lengua también se va adaptando a tratar de comunicar de forma muy fiel lo que esté sucediendo en ese ambiente sociocultural y político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente por estas limitantes, nosotros muchas veces no sabemos cómo poder llevar ya a la práctica el plasmar de forma fiel lo que estamos sintiendo. Y es cuando entra el arte. Cuando dices tú, es que no sé cómo describir este sentimiento, pero lo puedo bailar. No sé cómo hacerle saber a otra persona que me estoy sintiendo muy triste o que lo quiero bastante, pero le puedo componer una canción o le puedo hacer un cuadro, le puedo hacer un dibujo. Entonces, las lenguas sí van avanzando, sí se implementa mucha creatividad en ellas también, tienen como esta necesidad de adaptación, pero siempre se van a quedar cortas. Siempre se van a quedar cortas por más mecanismos, recursos que... Por recursos me refiero a como la forma gramática, como la sintaxis, o sea, las estructuras internas que se manejan dentro de la lengua. Pueden avanzar, claro que sí, pueden adaptarse como el español. El español ha atravesado por muchísimos cambios, el inglés también. Sin embargo, siempre se van a quedar cortas. Nunca van a realmente acompañar todo lo que el humano tiene dentro de sí. Claro, sí, pues ya solo como que la lengua completa pues no nos alcanza, pero qué bueno que mencionas que es justo que se tiene que auxiliar de otros medios, ¿no? Como el arte y así. Bueno, lo otro que quería platicar contigo es respecto al lenguaje, por lo mismo de las configuraciones que tiene y las limitantes que puede tener. ¿En qué depende que podamos utilizar el lenguaje para que se sienta inclusivo o al contrario, que nos haga sentir discriminados? Esa es una temática muy buena y muy amplia, porque hay de todo tipo de discriminación en el lenguaje. Hay sexismo, que está obviamente pues muy palpable, el machismo que tenemos en todas las sociedades. Hay discriminación por lengua hegemónica, o sea, la lengua que tiene como mayor fuerza y validez dentro de un lugar, en contraste con las lenguas minoritarias. O sea, por ejemplo, aquí en México, la cantidad de lenguas indígenas que tenemos y que el gobierno no les da realmente alguna clase de apoyo. Está también la discriminación por lenguaje inclusivo. Entonces, voy a ir diseccionando las tres un poquito. Dale. El lenguaje sexista, machista. Nada más hay que ver la distinción que se hace entre cuando alguien te dice, eres un perro para hacer tal cosa. O cuando te dicen de que, es que eres una perra. Claro. Es que eres... no sé, a ver, ¿qué otro ejemplo puedo pensar de sexismo? Es que eres la mera verga para hacer algo. O sea, realmente todas las connotaciones masculinas
siempre van a tener como una visualización más positiva ante los ojos de la sociedad, mientras que todo lo femenino o referente a las mujeres va a ser más denigrado, va a ser visto más desde un punto de vista no tan placentero ni bueno para el humano, que si te lo están diciendo es como si te estuvieran humillando. Claro. El lenguaje inclusivo, cuántas cantidad de veces no se ha dicho, se ha propuesto la temática desde diferentes... y lo del lenguaje inclusivo parte desde dos vertientes, desde el feminismo, por la necesidad de nombrar a las mujeres, y la comunidad LGBT por la necesidad de nombrar a más identidades, más allá de las que conocemos de que hombre y mujer. Entonces, hay mucha polémica todavía hoy en día, desafortunadamente, respecto a si debería de ser usado o no. Hay muchas personas se agarran de la RAE para decir, no, es que no está en el diccionario, no debe de ser usado, cuando en realidad la RAE lo único que hace es ir implementando lo que está viendo. Se supone que debería de estar describiendo, y también, justo como en la lengua, ir avanzando junto con nosotros. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El lenguaje inclusivo sí debería de ser, yo desde mi punto de lingüista, sí debería de tener un mayor foco de atención, porque es violencia, a fin de cuentas. El no nombrar a las mujeres, el no nombrar otras identidades, es violencia. Muchas personas no lo ven o lo perciben de esa forma, pero vuelvo a lo mismo, porque como no es algo que les preocupe, no es algo, un hombre nunca se va a sentir, un hombre cis, hetero, sí, nunca se va a sentir preocupado por esta clase de cosas, porque no forma parte de sus problemáticas, porque él no siente esta clase de opresión, él no siente esta clase de discriminaciones perceptibles incluso en la lengua, en el día a día. Para él es simplemente existir Felipe y con tenis y ya. De que Agustín Lara y no se preocupa por nada más. También. Otro tipo de forma de discriminación que también es muy visible en Latinoamérica y también en otros lugares es el de la posición que se toma de lenguas hegemónicas hacia lenguas minoritarias, como lo son las lenguas nativas de aquí, las lenguas indígenas. Nada más hay que ver el proceso de castellanización o hispanización que se llevó durante la época de la conquista, o sea, cómo la corona española buscaba homogeneizar la religión de aquí, implementar el catolicismo y cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A través de mecanismos lingüísticos, empiezan a formar escuelas, empiezan a formar lugares donde puedan enseñar el español a comunidades indígenas, despojarlos de su lengua materna, y que se quede el español como una lengua tanto para la política, para el uso diario, que sea lo que se hablaba en el día a día. Entonces, Felipe II, un güey por allá en 1570, lo que hace es decir, ok, si van a hablar una lengua indígena, la única que se va a quedar es el náhuatl. ¿Por qué? Porque se le hizo que era la más prudente y sensata, la que podía representar, y empieza a desplazar a todas las demás variedades de lenguas indígenas que hay, que también abro un paréntesis muy importante para mencionar la discrepancia que existe entre lo que es una lengua y un dialecto. Muchas personas se refieren a las lenguas indígenas como un dialecto, cuando en realidad lo que son es que es un dialecto es una variante que tiene ciertas diferencias, pero no lo suficientes como para ser considerada lengua propia. Es decir, por ejemplo, yo soy de Sonora, mi español es un poco diferente al de aquí de Guadalajara. Entonces yo hablo un dialecto sonorense, pero sigue siendo el español. Okay. Porque tiene pocas diferencias, pero no las suficientes como para que ya lingüísticamente digamos, ok, ya no es entendible. Esa es la mayor diferencia. Si ya no es entendible, ya no pueden ser considerado un dialecto. Entonces, muchas personas, eso también es discriminación lingüística, el hecho de decir o referirse a lenguas nativas de aquí de México como dialectos porque lo consideran algo inferior. Porque lo consideran algo que, no, muchas personas incluso piensan que no tienen gramática, que sí, hay algunas que no la tienen porque pues son un poco más de tradición oral,
Pero igual eso no las desmerita, eso no quita su valor y su validez, más que nada, como una lengua. Entonces, son pensamientos que se quedaron desde la hispanización y que desafortunadamente siguen muy vivos al día de hoy en nuestra sociedad y en nuestras comunidades, al grado de que muchas personas en comunidades eligen directamente que sus hijos e hijas hablen el español antes de enseñarles la lengua que se habla en su comunidad. Antes de seguir con la transmisión de cultura de ellos, prefieren poner, porque les va a dar más oportunidades laborales, porque les va a abrir más caminos, porque les va a permitir acceder a la escuela o generar una mayor información. Y eso también forma parte de una discriminación lingüística. Ese es el término que se utiliza, discriminación lingüística, para referirse a ya sea el sexismo que hay en la lengua, a esto con lenguas indígenas, a lenguaje inclusivo y además. Wow, pues se me hace muy interesante toda esta información que nos brindaste respecto al lenguaje, la lengua, los dialectos, y pues que nos diste contexto histórico y todo. Venía preparada, una chavita preparada, una chavita conocedora. Una chavita conocedora. No, pues quiero agradecerte mucho, Corina, por tu participación en Radio Corazona y espero que podamos tenerte por acá más seguido. Ay, me dio muchísimo gusto participar aquí. Síganme en redes sociales como Cuotarsis CW Tarsis para mayores datos lingüísticos o cualquier información que necesiten. Y sí, de verdad me gustaría volver a participar aquí con la temática que gustes. Muchas gracias. Este próximo 15 de noviembre, 2 eventos culturales hermosos estarán ocurriendo aquí en Guadalajara. El primero es Brecha, la feria de fanzine organizada por los estudiantes de la Escuela de Artes de Jalisco, donde también estará presente su host, Reina Corazona, con sus fanzines y stickers. Es un evento lleno de comunidad, creatividad y tinta, 100% recomendado y con entrada libre. Y el segundo es Mosaico Poético, el Vive Latino de la poesía, con grandes poetas y músicos compartiendo escenario en una fiesta de versos y sonido. Puedes conseguir tus boletos directamente con Mosaico Poético. Aquí, en Radio Corazona, amamos la creación, así que si te gusta el arte, la poesía o simplemente sentirte parte de algo vivo, no te pierdas ninguno de estos 2 eventos. Como tradicionalmente tenemos una entrevista, esta entrevista es con una amiga muy querida que también tuve la oportunidad de conectar con ella gracias a este lugar llamado Ortográfica. Azul Rico es una chica con una discapacidad motriz. Ella nos cuenta su experiencia y se vulnera con nosotros, aquí en Radio Corazona. Querido barrio. ¿Qué canción nos vas a cantar, Azul? Bienvenida a tu Tiny Desk. Bienvenidos a Radio Corazona. Y yo, cuando ella... Cuando ella baila. Hello. Hello. Pues sí, o sea, es que en general quiero que nos platiques cómo es vivir en tu piel. O sea, porque, bueno, yo no tengo ninguna discapacidad, nunca he vivido un proceso ni una vida como la que tú has tenido. Y siempre, pues creo que es una duda que pueden llegar a tener cualquier persona. ¿Cómo es vivir con una discapacidad como la que tú tienes, ¿no? No nos puedes hablar de otras discapacidades, solo de la que tú tienes. O sea, cuando tú eras chica, ¿tú te diste cuenta que tenías una discapacidad? ¿Otros te lo hicieron saber? O sea, ¿fue a través de tus sentidos que lo descubriste o porque alguien te lo dijo? Directamente porque a mí me lo dijeron. Yo desde muy pequeña no estuve como muy consciente o percatada dándome cuenta de mis sentidos, de que tenía un cuerpo un poco distinto a los demás, pero me hizo como replantearme las veces en las que mi mamá me lo decía como para que yo únicamente lo tuviera en mente. O sea, directamente ella lo mencionaba, pero claro, desde una forma respetuosa y a veces simplemente como de, no, hija, date cuenta de esto. No como, no algo agresivo, pero tampoco no señalándolo de una forma violenta.
Ok, o sea, para hacerte conocer tus propios limitantes. Sí. Ella, pues también para que yo explorara de ello, porque antes como que no tenía mucha noción. Antes yo creía cuando era muy pequeña que era muy fácil, pues, no sé, poder hacer las mismas actividades usuales que puede hacer cualquier otro niño o cualquier otra persona de manera independiente. Y a mí eso no me generaba ningún tipo de limitación, pero sí me lo llegaron a mencionar para que fuera como más exacto, que pueda haber situaciones donde la gente puede que lo sepa y me lo resalte o me lo rechace de alguna forma, pero ya manteniéndolo en cuenta ya era más vital, pues más que nada hacerme esa idea propia. Ok, entonces fue a través de tu mamá que pudiste tener conocimiento primero, o sea, no fue como de que, un día me di cuenta que yo no podía hacerlo igual, o sea, sino que ella te advirtió primero. Sí. Pues estuvo bien, ¿no? ¿Tú consideras que eso fue positivo? Sí estuvo bien, de hecho fue extraño como percatarme de que, porque soy un poco distinta a los demás. Y esto fue a una plática como de los 4 o 3 años, Ok. debido a que pues ya de todas mis operaciones de los pies y de ir a terapias pues para ver mis conductas sensoriales funcionaran pues también de manera correcta mis sentidos. En parte fue la experiencia de manera muy aleatoria, porque bueno, yo te voy a contar una pequeña experiencia, pero yo siempre he sido una persona en general desde muy niña como muy inocente, como que a veces no se percata de cosas muy obvias o a lo mejor que pues claro, un niño mucho menos se puede llegar a percatar. O sea, independientemente de que ya no soy un niño y soy un adulto, ya es como que hay cosas que aún yo me sigo percatando de forma sorpresiva. Pero hubo una vez, yo estaba con mi mamá y le mencionaba que a qué edad iba a crecer mi otro dedo de la mano. Y ella me dijo, no va a crecer, porque yo tenía la idea de que, va a ser como un árbol. Y yo estuve pues como muy encapsulada en eso, y cuando ella me dijo, no, es que ya sí tú vas a tener 4 dedos en las manos, fue algo como que dije, no sé, de alguna forma me sorprendió porque no pensaba su respuesta. Digo, un niño siempre está risueño y pensando en cosas muy increíbles, ¿no? De mente de niño. Claro. Pero que me lo replanteara directamente de mi físico fue algo que me dejó muy marcada. Y no tampoco como para un mal, pero esa respuesta, porque ya después llevó a decirme la cuestión de mis pies y de mis prótesis, fue muy compleja. Digo, tener 3, 4 años y que realmente te digan que no vas a cambiar físicamente hablando alguna extremidad de tu cuerpo, fue como muy sorprendente. Fue algo que para mí fue muy irreal al principio. Claro, sí, debe de ser muy duro porque, bueno, cuando somos pequeños y nos damos cuenta de que estamos empezando a crecer, pues es lógico que tú hayas pensado, o sea, no me resulta ilógico ni irracional que tú de pequeña hubieras tenido este pensamiento de, ¿cuándo me va a cambiar mi cuerpo, no? ¿Cuándo me puede crecer otro dedo? Pero porque eras una niña y es lógico el pensamiento de los niños, que es tierno, que es inocente. Y, ok, ¿te has sentido excluida por ser diferente? Sí, ya no, pero anteriormente me costó mucho tiempo. ¿Sí? ¿Nos puedes platicar cómo fue tu experiencia brevemente? Sí, bueno, esto empieza desde que iba al kinder, porque fue una etapa muy difícil para mí siendo muy pequeña y apenas conociendo mi cuerpo y sabiendo de mi discapacidad y todo esto, y que pues yo me veía normal, me veía
como previamente te mencionaba, podía hacer las mismas actividades que mis compañeros, tampoco no tenía algún tipo de discapacidad psicológica o mental, pero fue muy doloroso que desde mis primeros años se me veía mucho ese rechazo con todos mis compañeros. Muchas veces nos ponían de 30 alumnos que éramos, nos ponían en equipos de colores. Y yo me acuerdo que estaba en el color de mi nombre, en el color azul. Y en general, o sea, me pasa mucho con todos los equipos que no les gustaba mi forma de trabajar, o que simplemente en los recreos no les gustaba que yo estuviera presente. Era como siempre un rechazo muy, muy marcado desde mi persona. Y me acuerdo hasta la fecha porque también cuando eran los recreos, usualmente tenían canastas las maestras llenas de juguetes y tú podías elegir uno, digamos alguna computadora, portátil, algún peluche, cualquier cosa que fuera interesante. Y recuerdo que hubo un momento en el que yo a veces elegía algo y les preguntaba a mis compañeras que si yo podía jugar. Y siempre quedé como con la idea de que no tenía la oportunidad ni el derecho de poder vivir esa diversión como ellas, porque tenía una discapacidad. Y fue ahí como mi trayecto y mi travesía me ha costado mucho trabajo. ¿Qué pasa? ¿Y ya? Me ha costado mucho trabajo poder aceptar este proceso, porque ya llevo muchos años en los cuales me he dado cuenta que merezco cosas buenas, porque durante la mayor parte de mis años de estudio fui demasiado rechazada. En primaria también lo fui, estuve en 2 primarias y en ambas fui muy rechazada. En la secundaria, pues ahí disminuyó un poco, pero aún así sentía esta poca aceptación de mis compañeros. Una vez me llegaron a hacer una pequeña broma, bueno, que en realidad no era para mí, en realidad estaban como aventando zapatos y me cayó uno a mí y me sentí muy humillada en secundaria. Y todo esto pues fue por simplemente entretenimiento de las personas como más problemáticas y populares en la secundaria. Entonces fue una humillación que yo sentí porque empezaron todos a burlarse de mí. Y sí, de por sí siempre he tenido como estas inseguridades de ser humillada públicamente. Creo que me hirió más esa parte, ese momento, que, bueno, sé que esto saldrá en público, pero es algo que nunca le conté a nadie, porque me sentí tan mal de expresarlo. Y en la prepa, afortunadamente, las cosas cambiaron. Yo me sentí muy amada y muy querida, pero también sucedieron cosas que me afectaron mucho, no solo por mi discapacidad, sino que a veces como que se encapsulaban en que yo únicamente recibía o era una persona buena y me pasaban cosas muy intrigantes o muy grandiosas, pero no valoraban como mi aspecto emocional, a veces mis amistades. Entonces eso pues también me hizo recaer muchas veces, y creo que hasta la fecha ha sido un proceso de rechazo en el que me he sentido muy apoyada y amada por las personas que actualmente me rodean, pero igual es doloroso, ha sido muy doloroso a veces vivir con una discapacidad, y no porque
no quiera o no acepte lo que soy, porque yo desde muy niña siempre tuve en mente que yo me veía normal como las demás personas, pero en los años en los que pasé por mucho rechazo, eh, mucho como despojo de mi presencia y demás, fue algo que me hizo encapsularme mucho independientemente de ser muy extrovertida, a no confiar en mucha gente o de verdad tener a personas muy específicas en las cuales podría contarles de estas inseguridades y no tendría ningún tipo de problema porque me sentiría muy escuchada. Wow, pues es que ha sido toda una travesía muy compleja, Azu. Y la verdad es que yo te admiro mucho y reconozco todo tu valor en esta travesía de vida que has tenido. Y te quiero mucho, de verdad. Eres una persona muy valiosa. En esta siguiente sección de la entrevista, Azu nos platicará de cuál ha sido su experiencia tratando de tramitar la credencial que valida que tiene una discapacidad. Azu, cuéntanos de tu experiencia. Ay, corazoncita, pues mira, yo la verdad es que siempre he tenido como muchos problemas con lo que son trámites en general. Bueno, creo que ya es muy deficiente el cómo son los procesos de tardados, pero cuando tienes algún tipo de disidencia e incomodidad, que pues eso hace que aún el resultado del progreso sea mucho más atrasado, pues a final de cuentas solo genera resignación, pero también una molestia o muchas emociones de por medio. Y pues bueno, yo hace un tiempo tuve que tramitar, bueno, hace un tiempo te relato el año pasado. Yo me enteré que puedo tramitar una credencial y también un certificado mencionando las causas de mi discapacidad. Únicamente pues como para tenerlo, esa prueba, esa evidencia, pero además que se fuera válido en procesos como podría ser una beca, ¿no? Ok. Sin embargo, tristemente, cuando yo hice el año pasado ese proceso de intentar tener, pues sí, primero que nada el certificado, porque es como lo primero que tienes que hacer en las instalaciones específicamente del DIF. Yo pues tuve una cita, la cita también te la dan muy, muy tarde, o sea, te la dicen como 2 meses después de que tú llamas para pedir una cita y justamente me llamaron, fui, yo ya tenía todos mis trámites y tenía un certificado de la misma institución de hace pues como 11 años, en el cual pues validaba mi precisamente discapacidad, ya que es irreversible y pues creo que para mí ya era como obvio, o bueno, como un deseo ya hecho que sí me la iban a aceptar ese documento, porque ese documento pues que reivindico pues era desde los 9 años de edad y también hasta pregunté por ejemplo a mi papá para ver si él lo podía como validar o no acerca de esto, ya que mi papá siempre me ha ayudado como trámites mm, como más minuciosos o que a veces te pueden decir que te falta esto o aquello. Y él me dijo que sí, lo avala, porque claro, o sea, estaba yendo con la misma institución, ¿no? Que no fuera algo accesible. Pero ocurrió caso contrario, de hecho me lo rechazaron, me dijeron que tenía que tener otro certificado más actualizado. Y pues bueno, yo en aquel momento yo dejé de trabajar, entonces yo no estaba dada de alta en el seguro, así que pues eventualmente dejé el tema y dije, bueno, cuando tenga más dinero para ir a un seguro privado, para que me puedan como validar mi discapacidad, pues voy. Sí lo hice, pero me tardé mucho tiempo porque no, no fue, o bueno, después de esa gran decepción que la misma institución que me había hecho ese documento
tenía que traer otro documento, pero ya a mi edad actual, pues me hizo sentir muy decepcionada, así que no le tomé importancia al documento ni al tiempo de precisamente ir a algún seguro privado. A final de cuentas, terminé de um, cuando terminé de hacer el trámite en un seguro privado, pues sí estuvo algo cariñoso, porque me costó aproximadamente 700 pesos. ¿La cita con un médico privado? Sí, y lo peor del caso es que solo fue una actualización, o sea, lo único que el doctor, el especialista que era un... ¿Internista? Creo que sí era en un internista, pero pues bueno, tenía, o sea, era especializado como en esa parte de mencionar alguna parte de tu cuerpo, como, ay, ¿cómo se llama? Es que ya ves que, bueno, pausé así tantito. Ya ves que están los dermatólogos, Sí. los podólogos, pero ay, tiene un nombre. ¿Traumatólogo? Ajá, traumatólogo. Traumatólogo. Sí. Un traumatólogo. Sí, porque los traumatólogos ven temas de huesos, rotura de huesos y todo lo que tiene que ver con el sistema óseo y similares también. Sí, sí, sí. Fui con un traumatólogo y yo únicamente le dije, no necesito que me diagnostiques, porque yo estoy diagnosticada por la institución. Únicamente necesito que pases esta hoja de mi certificado, algo actualizado, y ya con eso avale de mi actualidad. Y pues bueno, o sea, tardó menos de 10 minutos en hacerme un simple y miserable documento. Entonces, pues fue mucho trámite en ese, bueno, mucha decepción, porque también pues Sí. gasté mucho dinero en algo que se hizo de una manera muy sencilla. Sí, y después de eso ya pudiste tramitar bien tu certificado. Sí, así es, ya lo pude tramitar. Y afortunadamente el día en que fue mi cita, pues ya fue una alegría para mí, porque en ese momento yo ya tenía avalado el certificado actualizado por parte de la institución, porque ya tenía precisamente este certificado del seguro privado, pero ya con la edad que tenía en actual tiempo. ¿Y cuánta vigencia tiene ese certificado? No me digas que nada más de un año o algo así. Tiene solo 5 años y tengo Ok. que remodelarlo cada 5 años para que sea válido. Ok, para que no pierda la validez. Claro, claro que todavía no se extravió la vigencia. Qué frustrante, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen una incapacidad que pues no va a cambiar, que no va a dejar de existir. Claro, sí, porque bueno, o sea, uno cuando ya tiene una discapacidad no es como que pueda volver al tiempo, pueda hacer algo como para dejar de tenerla. A fin de cuentas, puede haber secuelas o situaciones en las que ya no puedes de plano poder proseguir pues sí, como con una vida normal. Bueno, si es que eres una persona que se lició, que tuvo algún tipo de discapacidad por algún tipo de accidente. Sí, pero la tuya es congénita y hay muchas más personas que también nacieron con una discapacidad, pues creo que ellas no deberían de necesitar estarla renovando, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tenga una discapacidad porque la adquirió, pero a lo mejor está en proceso de, pues sí, de sanar y que a lo mejor pueda en algún momento ya no necesitar de ser ese certificado, pues sí lo veo lógico que tenga una vigencia, ¿no? Pero si estás viendo, si estás validando, si hay un médico que ya certificó que esta discapacidad no se va a quitar, no va a desaparecer, no se va a curar y es congénita, pues se me hace mal de la cabeza que se tenga que renovar ese certificado, ¿no? Pero bueno, hasta la INE tiene vigencia, entonces supongo que es cosa de trámites, malditos trámites. Sí, sí, son tan desquiciados. Lo peor es que es un tema que realmente a las personas que, claro,
que llevan este tipo como de dictaminaciones pues no tienen ningún tipo de discapacidad y para ellos es muy fácil como tomar en cuenta de que, es que no tienes todos tus documentos actualizados, para mí esto no funciona. Y aún así, aunque te lo dan, o sea, lo que buscas como un certificado o una credencial, aún así, pues es un trámite largo. O sea, yo recuerdo que en el momento en el que me dieron mi certificado, fui a una salita donde ahí era para los trámites de tu credencial y eso fue desde el, no sé, 23, 22 de mayo y hasta la fecha no me han entregado mi credencial, o sea, todavía no me han Todavía dado. no te la expiden. No, Wow. O sea, porque tienes que tener el certificado para que te den la credencial. así es. Dios, ok. Y Qué desesperante. sí, porque, pues bueno, o sea, también quiero como experimentar esta parte, ¿no? De ahora que tengo mi credencial, ¿qué puedo hacer con ella? Lo único que sé hasta el momento es que puedo tramitar, por ejemplo, la credencial para el transporte público, que pueda cobrarme únicamente como 5 pesos o un descuento. Pero de ahí más no sé para qué me funcionaría. Pero aún así es desesperante. Podría funcionarme, bueno, algo que también me podría funcionar sería para las becas de discapacitados. Ok. Y solo porque también tengo la suerte de estar en el rango de edad que te permite tener la beca. Porque también en las becas está la parte en la que si tú no tienes desde 0 hasta 29 años, no puedes tramitar Ninguna beca. No puedes tramitar ninguna beca que se supone que es el propósito, ¿no? Para personas más vulnerables, para personas que no tienen las mismas capacidades de autoindependencia como con otras personas, como lo, lo heterogéneo de un cuerpo. Pero, sí, pues sería lógico que a lo mejor por una discapacidad se pueda retrasar la época de pues sí, de acudir a estudiar, ¿no? Como una carrera universitaria. Sí, claro. Pero bueno, ok. Quiero pasar a la siguiente fase de la entrevista y es que me gustaría, nos habías platicado un poco que en la prepa te pudiste integrar un poco mejor. Después de la prepa, ¿has encontrado otros espacios donde te has adaptado mejor? Sí, corazón. Sí he encontrado muchos mejores espacios en los que me he podido adaptar y que han sido para mí una salvación, un abrazo, pues a lo que soy, a lo que resisto, como en el Café de Ortográfica, que se encuentra en el centro de la ciudad de Guadalajara. Es un café cultural que me ha brindado mucho la mano, las herramientas y el amor necesario para que yo pueda seguir sanando y haciendo movimiento, haciendo ruido, de que también existimos las personas disidentes con una discapacidad y sobre todo que nuestras voces también tienen que ser escuchadas, tienen que ser oídas, tienen que ser de importancia porque al final de cuentas somos humanos, no somos ningún tipo de monstruos, no, no tenemos que automáticamente quitarnos ese derecho que la sociedad nos brinda o incluso hasta nosotros mismos por esa autoviolencia que se hace constantemente. Claro. Pues sí, la verdad es que Ortográfica es un espacio muy bonito donde se ha podido generar mucha, ¿cómo lo podría llamar? Como unidad, como, sí, pues sentirte parte de algo, ¿no? A mí también me ha ayudado mucho Ortográfica a sentirme como mejor adaptada a la sociedad, no sé, sentir que hay un espacio para mí, que no soy tan diferente. Entonces, me da mucho gusto que tú te puedas sentir así también. Bueno, ASU también tiene un proyecto que se está fusionando respecto al activismo
para poder concientizar respecto a la discapacidad y cómo es vivir con una discapacidad. ¿Nos puedes platicar de tu proyectito? Claro, corazona. Pues mira, te comento que justamente yo quiero lanzar un proyecto en el cual pues derive a hacer videos hablando sobre la discapacidad, los movimientos sociales en los cuales es importante influir y adentrarnos como sociedad, que a lo mejor puede ser parte de esta disidencia o no. Y creo que es importante pues sí reforzar e insistir pues de nuestros derechos, nuestra validación, nuestra lucha como personas que vivimos constantemente en un mundo sosegado y también muy violento con nosotros. Pero igual es algo que me emociona. El proyecto, pues en unos días esperamos sacar el nuevo episodio. Si no es en unos días, posiblemente cuando ustedes escuchen esto, podría ser podría ya estar al aire el primer video hablando sobre la discapacidad, pero el proyecto se llama Disidencia Incómoda. Ya es algo que esta idea pues llevaba desde hace muchos meses, solo que ahora le quiero poner más sazón y más atención a este proyecto que quiero viralizar, que quiero que se difunda y sobre todo que se conozca esta, sobre el cómo ser también sobreviviente de una sociedad en donde es difícil sobrevivir cada día. Sí, claro, una sociedad en la que nada está, o no, casi nada está adaptado a tus necesidades, todo se vuelve no una vivencia, sino una sobrevivencia constante, ¿no? Así es. La verdad es que yo estoy muy emocionada ya porque salga el proyecto de ASU, porque desde que conocí a ASU me ha estado platicando de este proyecto, entonces que sepa que cuenta con todo el apoyo de Radio Corazona y yo confío en ustedes también, que le van a dar mucho apoyo al proyecto de ASU. ASU es una muchacha, de verdad, increíble, yo la quiero mucho y a esa parte súper inteligente, es una persona que escucha de manera muy atenta y la valoro mucho por ser una gran amiga. Y quiero agradecerle por haber dado esta entrevista para Radio Corazón. Muchas gracias, corazón. Me siento muy querida y muy valorada con que me hayas considerado en esta entrevista, en este último capítulo de lo que sería temporada 1 Radio Corazona. Y también pues agradecerte como esta parte de también las personas que lo escuchan, las personas que apoyan el proyecto y que quieren que eventualmente también se siga sacando más episodios interesantes e intrigantes. Bueno, esperemos que la segunda temporada pueda ser una realidad y si llegaste hasta acá y viste todos los episodios, muchas gracias por habernos acompañado. Hola, si sigues por acá, bienvenido al gran cierre de esta primera temporada de Radio Corazón. Por último, tenemos un texto de mi autoría. Yo nunca me animé a crear. Yo nunca me animé a crear. Yo nunca me animé a hacer cosas grandes. Siempre me dijeron que las cosas se tenían que hacer bien, si no mejor ni intentarlo. Y como uno no nace sabiendo cómo hacerlo todo, como no siempre está disponible la información sobre cómo hacer las cosas, como a veces preguntar es de tontos que no saben, como a veces eres un atrevido por intentar hacer algo tan grande, pues mejor no intentarlo entonces. Por eso siempre hice cosas chiquitas, cosas que se sintieran como una manualidad. Algo que cualquiera podría hacer con los materiales y un poco de paciencia. Con el tiempo empecé a hacer manualidades más y más grandes. Los años nunca se detuvieron y el tiempo hizo cicatrices lo que alguna vez fue herida abierta. De repente me giré y me di una vuelta por el espacio que habito y con quienes comparto. Me di cuenta de que hacen cosas grandes, cosas profesionales. Me doy cuenta que mis manualidades están a un paso de ya no serlas, si tan solo las tomara en serio. Aún vive en mí el miedo de intentar cosas nuevas. Ahora las intento incluso sin saber cómo se hace. Muchos cercanos me llaman valiente. Yo me vivo desesperada y harta de haber tenido manos todo este tiempo y no haberlas usado para lo que siempre me pidieron: crear.
Muchas gracias por escuchar Radio Corazona. Quiero agradecer a todos los poetas, artistas, fotógrafos, músicos, expertos y otros talentos que creyeron en este proyecto y que nunca me dejaron de apoyar, con pausas, con arritmias, pero hoy concluimos la primera temporada. Donde ayer dolió, hoy florece. Si llegaste hasta acá, creo que mereces saber la razón de este título. Este proyecto de gestión, curaduría y difusión de arte surgió como un cierre emocional. Cada capítulo marcado por los ejes más fuertes presentes en estos 10 años últimos de mi vida. Sentirse perdido, tener un corazón roto, experimentar la sexualidad, temas de salud mental y finalmente sentir que no encajas. Han sido temáticas activas en mi vida y como lo dice el nombre, donde ayer dolió, hoy florece. Flores de campo, flores de ornato. Lo que ayer dolía, hoy ya no tanto. Con este episodio doy por concluida la primera temporada y nuevamente agradezco a todos los talentos que se unieron en este compendio. A partir de este episodio tendremos emisiones cada que nos sea posible hasta el lanzamiento de una nueva temporada. Gracias a todos por latir junto a mí. Los ama Corazona.